Muy bien, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Hoy día ya estamos a lunes 16 de diciembre del año 2024. Vamos a entrar de inmediato a conversar durante esta jornada junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que tienen a bien escucharnos acá todos los días a esta hora aproximadamente, por espacio de unos 25 minutos, donde traemos a colación aspectos que nos parecen importantes, que le demos una vuelta, que analicemos, comentemos. Pero también, junto con empezar lo que vamos a decir, por supuesto saludar a todas las ciudades donde nos están escuchando, en nuestra larga franja de difusión que tenemos desde Tocopilla por el norte hasta Coquimbo, Serena por el sur. Así es que un cordial saludo también a los que nos escuchan a través de internet, o los que nos vuelven a escuchar, a veces en Spotify o en YouTube, cuando usted sintoniza ahí por Razones de Estado, ahí aparecemos con lo que hemos dicho en las últimas jornadas. Aldo. Exactamente, don Percival, justamente todas las redes sociales, la palabra clave es razones de Estado. Esa es la frase clave, esa es la frase que usted tiene que digitar en su computador o en su tablet o en su teléfono para volver a escuchar nuestros programas. Entremos de inmediato en materia, puesto que hoy día y durante toda esta semana vamos a hablar de pensiones, porque están pasando cosas, cómo se financiarán las pensiones, hay guerra de declaraciones entre izquierda y derecha. ¿Qué pasa con las pensiones, don Percival? Bueno, mira, es un tema tan amplio, también tan álgido, importante, porque de alguna manera nos trae al futuro para saber, y al presente, ¿no? Por saber cómo nos estamos jubilando y cómo estas expectativas de vida que hemos tenido en los últimos 30 y 40 años, donde pensábamos que nos íbamos a morir a los 70, 73, y ahora nos estamos muriendo a los 87, 92. Seguro entendido, vamos a morir a los 112 años. Correcto. Entonces yo creo que ahí hay un problema que tenemos que abordar y yo creo que es el momento. Ya hemos hablado sobre pensiones, lo hemos dicho en varias oportunidades, pero yo creo que hoy día esto empieza a tomar un asunto más importante dentro del Congreso, particularmente, porque tenemos que empezar a dirimir lo que ha tratado de liderar el ministro Marcel. Y es que es tan sencillo como esto, a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes. Es decir, cuando uno quiere buscar qué es lo que va a hacer con el futuro de la vida de cada uno, uno tiene que preguntarse también cómo voy a ahorrar para esa vida futura. Y yo creo que en general nosotros los chilenos y chilenas hemos pecado de un buenismo. Hemos pecado, yo creo que falta de previsión respecto a esto, valga la redundancia por lo de previsión, y sobre todo porque tenemos que entender que estamos en un mundo idílico, ¿ya? Donde las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. ¿Ya? Las mujeres viven cerca de 90 y los hombres viven un poquito menos, promedio. Por lo tanto, yo creo que ahí, eso en el caso que hayamos trabajado todos los meses de nuestras vidas y cada vez que trabajamos se nos impuso por parte de ese trabajo que hicimos. Y en Chile tenemos un problema que no hemos querido reconocer, porque también lo que se deja para jubilación de nuestros sueldos es solo un 10%. Hay países de la OCDE, ¿ya?, donde este es el 23%. Y ahí está, a mi juicio, donde gravita la relación y la situación de nuestras pensiones. No podemos recibir pensiones buenas con un 10%, con un magro 10%. Acá debiéramos alcanzar tal vez un 20, un 21 a futuro, pero obviamente los mercados de nuestro país, y vamos a hablar solamente del mercado privado, porque el mercado del Estado se va en el coche, ¿ah? Va atrasito, digamos, así como no produce plata, no produce solamente gasta ya lo que el privado produce.
Honrando su costumbre. Bueno, ha sido siempre así, desde que se generó el Estado y después de la Revolución Francesa. Esto ha sido muy marcadamente en los gobiernos particularmente democráticos. En consecuencia, cuando nosotros queremos mirar el tema de la previsión, tenemos que verlo con una amplitud de miras que es parte más bien de la discusión, que es parte de yo diría, de la forma en cómo enfrentamos el problema, pero a su vez requiere entender el país en que estamos hoy día, la visión que queremos para el país del futuro y saber si nosotros somos capaces de resistir, ¿ya? Un 20, un 22% de previsión, dado que hoy día tenemos un 10 y se postula un 6 más adicional con cargo al empleador. O sea, el trabajo va a costar 6 veces más caro. 6% más caro. 6% más caro. El punto, yo creo que ahí también hay que empezar a determinar, distinguidos auditores, que el tema, si lo miran de esa manera, es complejo dentro de una situación donde el país atraviesa momentos difíciles, porque no crecemos a las tasas donde sería deseable tener jubilaciones que sean importantes acá en los próximos años, sobre todo para las generaciones que están iniciándose en el trabajo. Y para las malas pensiones de ahora, solución se nos ofrece, saquémosle a este 6% adicional, que digámoslo también, Aldo y distinguidos auditores, no arregle el problema. 6% más, a mi juicio, es escaso. Pero es lo que hay, es lo que se podía, pero por sobre todo decir, hoy día, si el trabajador o el empresario o el contratante paga un 10%, ¿qué le hace suponer que pagar un 60% más, es decir, un 16%, eso se va a arreglar? ¿Y qué pasa si estos 6 puntos más, el gobierno de turno o el que le quiere pegar una mascada, llamando a la solidaridad? Para que los que tienen hoy día trabajo, que cada vez van a ser menos, ojo con lo que estamos diciendo, y sobre todo de cómo lo miramos de una perspectiva realista. Ahora bien, las tensiones y las presiones que esto genera hay que mirarlas con cuidado y yo creo que hay que colocarle ahí pañitos fríos al tema, porque en definitiva esto ya no soporta más tiempo que no nos enfrentemos seriamente. Y acá todos se quieren hacer los lesos. Acá es difícil decirle a las personas que tenemos que jubilar al menos con 70 años de edad. Y eso sí, pero va a ser toda una vida trabajando. Sí, pero usted va a vivir 20 años más y esos 20 años más va a tener que ponerlo en función de lo que trabajó para atrás, siempre y cuando produjo o tuvo un colchón de imposiciones que le permitieran tener una mejor pensión. Con el 10%, y donde se suponía que íbamos a vivir solamente 70 años y no 90, por decirlo cifras gruesas, obviamente el dinero no va a alcanzar. Y eso hay que verlo con mucha claridad y sobre todo, Aldo, con mucha entereza. Porque claro, acá muchos están empujando la idea que el 6% es del trabajador, el 6% es adicional. Y a eso le quieren sacar una tajadita para saber si con esa tajadita le pueden mejorar las pensiones hoy día a la gente. Entonces mi pregunta, y también mi reflexión, distinguidos auditores, va también por entender qué es lo que nosotros esperamos de esta situación. Porque en definitiva, el país no crece, ¿no es cierto? Tenemos un factor interno que hay que regular, pero nadie habla, todos hablan de gastar, porque como es con cargo al empresario, echémosle para adelante. Démosle nomás, total, esta cuestión es re fácil pensarla de esa manera. El Estado se va en coche, porque el Estado no produce, gasta. Entonces, ponerle el 6% más da lo mismo, porque el 6% va a salir que del esfuerzo de los privados, no le quepa la menor duda. El punto es cómo nosotros hoy día, junto a eso, determinamos cuestiones que tienen que cambiar definitivamente, y no lo quieren decir alto. A todos se les aprietan los esfínteres, ¿ya? Justamente por no decir la verdad. Y la verdad es que tenemos que jubilar a los 70 años, nos guste o no nos guste. ¿Te fijas? Entonces uno no puede esperar, las jubilaciones son malas, claro que son malas, que con el 10% esperaban tener jubilaciones mejores. Y más encima a los 65 años. Y a los 65 años los hombres, a los 60 años las mujeres, ya con este gobierno así como entre comillas machista. 65 años para los hombres, eso es imposible seguir sosteniéndolo. Y no lo quieren decir. Mire, lleguemos hasta los 67, mire, no. Esta cosa requiere un cambio profundo
ya, que claramente va a ir con cargo a los empresarios. Te dije, algunos que no sabemos si acaso van a poder, digamos, resistir un 6% más de costo previsional para cada uno de los trabajadores. Y bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Y yo creo que acá está más bien el piñisco político, ese que dice, mira, o sea, aprovechemos esto porque nos puede posesionar mejor el hecho que le demos a que los trabajadores saquen el 6% completamente a su jubilación y no saquemos del 6% nada. Se está pensando que en parte el 6% podría ser un préstamo que le hace el trabajador al Estado para que se lo devuelvan después. Pero un regalo a cambio de la solidaridad. Mire cómo tenemos el Estado lleno de solidaridad. Al Estado le sobra un 50% del personal y nadie dice ninguna palabra sobre eso. Los abusos ya del Servicio de Impuestos Internos, los abusos del Estado, ya en general, son brutales respecto a lo que existe respecto a la empresa privada. En consecuencia, yo creo que ahí se está incoando un tema que requiere una mirada mayor. Esto, digámoslo, distinguidos auditores y televidentes, lo digo ahí mirándoselo a la cara en la cámara. Le digo, esto no se soluciona con un 6% más. Claramente no va a ser así. Esto tenemos que apuntar a que nosotros, el gran drama que tenemos, es que no tenemos idea para dónde vamos como país. Ahí aparecen, sí, sabemos que vienen hoy día los permisólogos, eso que les gusta chantar las inversiones, eso que les gusta ponerle palitos a los que quieren dar trabajo, esos que buscan tener una idea de cómo alimentarse en función de que los otros no produzcan. Y yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que este es un caso que debiera llevarnos a la reflexión a todos, porque las pensiones, querámoslo o no, tienen que ver con nuestra vida futura. Y tienen que ver con las presiones que se están incoando, como las presiones que ocurrieron en el estallido delictual, ¿se acuerdan? Donde por buscar una mejor, por esa situación de buscar darle a los que venían llegando, incluso, que entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, eran los migrantes, teniendo ellos espacio para los colegios, para la escuela, para los liceos, y no los chilenos, más espacio para ellos en los consultorios y no para los chilenos. Eso reventó la situación de nuestro país, entre otras cosas. Y cuando queremos hablar de previsión, conversemos, pero conversemos en serio, pues. Porque acá se trata de que nos pongamos de acuerdo, porque esto va a ser parte del discurso político de este año, del próximo, a propósito de lo que viene. Entonces, hay partidos ya políticos que hoy día quieren una mirada de que el 6% sea totalmente para los trabajadores, y a mí me parece bien, en términos de que el 6%, lo decimos de nuevo, aunque sea majadero, el 6% adicional no soluciona el problema de las pensiones para los que van a tener un 16% de previsión. No, señor, no lo soluciona. Por lo tanto, acá tenemos un problema en que a mi juicio la autoridad, al promover una acción como la esta, no está diciendo la verdad. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, y me gustaría, ya, que muchas veces, sabiendo que en el Congreso no tenemos de lo mejorcito de nuestra sociedad, sino que ahí nomás, más o menos que no, salvo honrosas excepciones, empiecen a pensar qué es lo que va a pasar a futuro. Porque claramente hoy día el 16% que no soluciona el tema de las pensiones, a ese 6% le quieren sacar una tajadita de muchas maneras, ya, para entregárselo solidariamente a los demás. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿vamos a ser solidarios con aquellos que nunca impusieron nada? ¿Vamos a ser solidarios por aquellos que nunca pagaron un impuesto en respecto a la vivienda, por ejemplo, aunque sean 10.000 pesos anuales? ¿Vamos a pagarle las pensiones garantizadas universales a aquellos que llegaron por la ventana y le vamos a tener que entregar pensiones universales, pensiones de gracia universal, la PGU, a todos? ¿Y de dónde va a salir la transpiración para ese esfuerzo? Porque del Estado no va a venir, no te queda la menor duda. ¿Y tenemos un crecimiento que permita sostener este esfuerzo? ¿Crecimiento de país? No. No lo tenemos. En consecuencia, cuando hablemos de esto, hablemos en serio. Por eso yo le digo al ministro Marcel que, con todas las peculiaridades que él tiene, te ves que está haciendo este cuento, a mí me gustaría que él planteara la verdad, pues, aquí como estamos diciendo razones de Estado.
¿Por qué no avanzamos a un 20% mínimo de ahorro para la previsión? Que eso debería ser lo razonable. Si vamos a vivir 20 años más de esa jubilación. ¿Por qué no le quieren decir a las mujeres que ya no pueden seguir jubilando a los 60 años, sino que van a tener que jubilar al menos a los 67? ¿Y por qué no le decimos a los hombres que jubilarán a los 65, que van a tener que jubilar al menos a los 70, al menos, o sea, 5 años más de lo que trabajan, porque las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65? Mire qué gobierno más machista. En consecuencia, tenemos un tema, distinguidos auditores, que es necesario despejarlo, porque me gustaría que esto fuera parte ya de las convocatorias o con las conversaciones de programas de televisión, porque donde esto que se dice hagan razones de Estado, fuéramos claros y transparentes en señalarlo. Porque no lo quieren hacer porque molesta la cosa política. ¿Cómo le va a decir usted a las mujeres, este gobierno feminista, que va a tener que jubilar a los 70 y no a los 60? ¿Cómo le decimos a los demás, ya, que el 16% también, mira, lo vamos a decir así, también no hagamos que es una mugre, pero no sirve para jubilarse bien, pues? Y sobre todo en un país que le pone trabita y palito, ya, a través de la permisología, para contener situaciones. El otro día, Aldo, a propósito de lo que ocurre en nuestro país, veíamos otra vez un tema en Tierra Amarilla, nos queda cerca, en Atacama, ya respecto de que ya aparecieron salen como callampas, estas comunidades indígenas, que me parece bien que hay que respetarlas, pero no pueden paralizar los proyectos, pues. Porque lo que buscan es paralizar los proyectos para que les paguen a objeto que den el permiso para esto. ¿Y qué país estamos en esto? O sea, es un chantaje inaceptable. Hoy día se ocurrirá en el reciente Congreso del Partido Socialista, ocurrió el día sábado, que el Partido de los Trabajadores ya no tenía trabajadores, pues. Y no los va a tener en la medida que sigan chantando todo lo que sea, digamos... proyectos de inversión. Proyectos de inversión, o sea, crecer. Démosle otro estatuto, no sé, pues del decreto ley, decreto supremo 600, que le entregó hace décadas atrás la persona que quería invertir, que por favor vengan a invertir y le damos todas las condiciones para que vengan a invertir. Obviamente teniendo también un respeto, ya también por lo medioambiental, sin que lo medioambiental se genere en hambre para los chilenos y chilenas. Eso es lo que nos falta decir. Para eso falta coraje. Y para eso pagamos a personas en el Congreso, muy bien pagadas. No nos olvidemos que cada congresista nos significa cerca de 30 millones de pesos al mes. Son los mejor pagados de la OCDE. Los mejor pagados de la OCDE nos significan 30 millones de pesos al mes, 30 millones. 10 para el bolsillo y el 20 para toda la jerarquía de secretarios y digamos, y muchedumbre que habitan y pululan muchas veces al lado de estos parlamentarios. En consecuencia, y tenemos todo el aparato del Estado, el aparato del Estado es gigantesco, es una brutalidad tener tanta gente para hacer lo mismo. Dios mío, o sea, ¿de dónde sacamos plata? De ahí sacamos plata, pues señor. Si el Estado no puede seguir creciendo. Le han metido 140.000 personas adicionales en lo que va de estos 3 años de gobierno. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a colocarle el freno y decir, claro, qué es lo que está pasando con nuestras jubilaciones, con nuestra previsión, y por qué no tiene solución. No tiene solución, distinguidos auditores, porque no crecemos para eso, pues. Y eso tenemos que considerarlo. Entonces, cuando hoy día tenemos una situación o una consideración de país que nos grita, pero así, pero con un tremendo vozarrón y un tremendo, digamos, parlante al lado de nuestra oreja, que esto tiene que cambiar, bueno, demos los pasos que tienen que cambiar, pues. Porque más grasa no le puede seguir metiendo al Estado. Ya llevamos 28 ministerios. Acaban de crear uno y no se reducen los otros. Aquí con 8 ministerios, 8, se solucionan todos los problemas de administración del Estado. 8. Tenemos 28. Imagínense la cantidad de sanganería que hay alrededor de todo lo que está pasando ahí, de personas que no están ganando, permítame, el sueldo mínimo. ¿Ya? Ganan 10, 20 veces el sueldo mínimo. Entonces, ¿de dónde sale la plata y dónde está la plata de las jubilaciones? Ahí está, pues. Usted no le puede pedir al empresariado que hace un esfuerzo enorme
Muchos ya dicen ya que ya no vale la pena trabajar porque uno trabaja para el socio, el Estado, ya para el fisco que le depreda los recursos del esfuerzo. Y más encima, algunos dicen es que hay que sacarle algo más. Lo hemos dicho tantas veces, Aldo, y digámoslo una vez más. Vendamos todo lo que tienen los ricos en Chile. Todos. Los Lucis, los Mates, los Hurtados, vendamos todo. No alcanza para 6 meses para vivir en Chile. Eso es. En consecuencia, acá hay que, digamos, desmoronar esa idea torpe que algunos progresistas quisieron meter en la cabeza de cada chileno, en que esto era, digamos, llegar y llevar, pues. ¿Cachai? Por eso, a mi juicio, se crean las fundaciones truchas, pues. Mire la manera de robar plata. O sea, la manera más burda, más ingeniosa de robar plata, y tenemos ahí unos fiscales que al único que castigaron fue a un gobernador por el sur de allá, digamos, de que era el único de derecha. Gobernador de derecha, a Luciano Rivas. Luciano Rivas. Y acá ninguno, pues. Entonces, cuando tenemos que empezar a hablar de cuestiones que son precisas, yo quisiera advertir algo. Aquí estamos incoando un tema que es probable lo que se está esperando y nosotros tenemos que buscarle una solución, porque eso es de personas de Estado. Y yo creo que acá esto requiere una mirada distinta. Pero nadie quiere tocar al Estado. Nadie quiere decir, ¿sabes qué? Acá se requieren 8 ministerios, no se requieren 28. ¿Ya? Los demás para la casa, a buscar pega, pues. Para que sepan lo que cuesta transpirar, pues. Un poquito. No estamos hablando acá de estos tipos que a mí no me gusta, que son los especuladores de la bolsa. No, acá estamos hablando de trabajo, de dar pega real. Y esa pega hoy día está retenida por los permisólogos. Y los permisólogos sabemos todos dónde están y amigos de quiénes son. Y hasta dónde quieren llegar en este afán de quebrar al Estado, porque esa es la gracia. ¿Sabes qué? Mejor que nos sigan creciendo o que no haya más empresarios, porque esos tipos al final viven de acuerdo a su producción y no de acuerdo al Estado. Y eso es nefasto, es una pudrición, ¿ya?, en el alma chilena, que creer que el Estado no debe solucionar el problema. Hoy día le van a cargar la mano a los trabajadores, a los pocos que hay, a los pocos que tienen trabajo. Le van a sacar un porcentaje, pero a lo mejor por la vía de que el trabajador le preste al Estado podría ser una salida. No que se lo regale. ¿Para qué? Para más fundaciones truchas. Para contratar más personas que son innecesarias en el Estado. ¿Para eso? En consecuencia, claro, cuando nos movemos por aguas políticas, esto tiene miradas, tiene reflexiones, tiene la búsqueda de sacar cuestiones, porque en estricto rigor, lo que aquí pasa, distinguidos auditores, es que si nosotros no traemos autoridades que controlen el tema de la permisología y que de alguna manera reviertan la situación que hoy día existe en Chile, y algunos que están muy contentos, ¿ya?, porque no estamos quebrados, pero hoy día estamos produciendo, digamos, cuestiones que son irrisorias para el mundo que nosotros nos pensábamos hace 30 o 20 años atrás solamente. O sea, cada vez estamos más endeudados, más plata tiene que salir de los bolsillos de los trabajadores para pagar la deuda externa, que lo tenemos hoy día, 5.000 millones de dólares al año, en intereses. ¿Y la multigremial dónde está? Bueno, hay tanta cosa, Aldo, ya, que hoy día está callada porque son del gobierno de turno y le han dado poquitos trabajitos a todos por ahí, y trabajitos importantes, ¿ah? Trabajitos de 1 millón, trabajitos de 1.200.000, trabajitos de 1.700.000, trabajitos de 2 millones, trabajitos de 3.200.000, trabajitos de 5 millones. Revise, pues. Y dígame, o por último, indíqueme si estoy mintiendo, les distinguidos auditores y televidentes. Ese es el punto. Y Marcel, cuando vaya a un asunto que está cerca, porque se están arreglando otras cosas, es verdad. Ya es probable que esta pasada, ya por la búsqueda de mejorar en algo lo que está ocurriendo, que es aumentarle más tiempo a las crisis. Pero hoy día se está incubando un tema que debemos materializarlo. Tenemos que ser un gran productor y un gran, digamos, una persona que absorbe inversión en el mundo. Mira lo que está haciendo Milei. O sea, Milei hoy día está trayendo inversiones al 0% de impuestos. 0% de impuestos.
Y claro, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Los tipos que quieren invertir en Chile no pagan impuestos, pero dan pega. Eso es lo que importa. Por un tiempo, 10 años, 25 años. Y el tema lo arreglamos. Ya estaríamos hablando de jubilaciones del 23%. Ya, o sea, de una de pensión que dé, claro, cuando la persona se ha jubilado, conocí el caso de un profesor que ganaba 1.200.000, jubiló y le dan 300 y tantos mil pesos al mes. Correcto. O sea, no, pues. ¿Y ese problema de quién? ¿Es el problema del imperialismo yanqui? Es el imperialismo, es la incapacidad de que tuvimos que con 10% de pensión jamás íbamos a recibir mejores pensiones que las que estamos recibiendo, pues. Entonces esta cuestión que es un poco ideológica, Aldo, y con esto terminamos, yo creo que tenemos que apuntar a que el tema de la previsión requiere otro razonamiento y que no es solo el sacarle un porcentaje del trabajador. Porque si a un trabajador, hablemos de la empresa privada, porque el Estado, digamos de nuevo, no es empresa, ellos administran lo que trabajan, administran las plata de los que trabajan. Eso es. Y yo creo que, salvo honrosas excepciones, por supuesto, pero aquí lo que es suficiente es empezar a mirar realidades que no estamos mirando, y acuso a toda la élite política, los de allá y los de acá, que han sido unos irresponsables en esto. Y yo creo que las élites políticas de todos los partidos políticos, más de 23 que tenemos, ninguno, salvo también por ahí algunas excepciones, se han puesto para saber qué es lo que pasa y qué es lo que hay. Porque lo que yo estoy diciendo, obviamente yo no podría ser candidato a nada con lo que estoy diciendo, porque eso duele. Hay que materializar las cosas y hay que decirlo de forma distinta. ¿Te fijas? Porque, claro, cuando digo que hay que elevarle la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 70 o de 60 a 67, oye, años, oye, ahí, ¿quién va a votar por ti si tú dices una cosa así? Es antinatura. Entonces, yo creo, distinguidos auditores, que estamos en una encrucijada, pero tenemos que salir de ella jugando como una primera aproximación de lo que ocurre hoy día, pero con los niveles de crecimiento, de la escuálida inversión que existe en nuestro país, y más encima producida por permisólogos, una especie de canallas, digamos, disfrutando de cómo generamos pobreza. Esos, reitero el concepto, canallas, están ahí para chantar o para poder cuestionar cualquier cosa que produzca trabajo. Y ustedes saben dónde están. Ahí están, al lado del presidente. Entonces, esto de ser la conducción del progresismo torpe, que cree que el progresismo va a ganar más votos, cuando la gente se empiece a dar cuenta de lo que están haciendo, ya esto de la permisología y todo lo que está pasando para poder, digamos, detener y contener cualquier tipo de inversión, es una estupidez del porte de una casa, del porte de una catedral, si usted prefiere. Porque o cambiamos la manera en cómo nosotros empezamos a ver qué pensamos para nuestro país en las próximas décadas, pero esto es una jugarreta menor, pues, una cosa chiquitita, una cosa casi de juguete, pero les permite gritar que la PGU, la pensión garantizada universal, existe, pues, y fue producto de tal cosa. ¿De qué sirvió subir el sueldo mínimo? De nada, salvo que muchos empresarios quebraron con eso. ¿De qué sirvió o de qué va a servir hoy día pasar del 10 al 16% con costo al empresariado? ¿Sabes qué? Tampoco va a servir de nada. Y esa cuestión o la tomamos de los cachos, bien tomada, y la arreglamos para saber que acá se requiere inversión a todas luces, y tenemos que ir a buscarlo a quienes estén, insisto, 0 impuestos a quienes, digamos, invierten en Chile. 0. Por 25 años. Y las jubilaciones en 25 años más van a ser distintas. O sea, yo creo, Aldo, que podría ser más bien una mirada de que acá se requieren recursos, ¿ya? Y esos recursos tenemos que traerlos. Y al fondo del mundo cuesta más. Hoy día hay muchas inversiones paradas por el lado particularmente minero, y yo creo que hay que ponerle mucha atención a aquellos que viven de estos pseudos aborígenes o pseudas castas digamos, de personas que prehistóricamente vivieron acá en Chile,
ya antes que se conquistara nuestro país, y hoy día reclaman derechos y que detienen las inversiones. Y ese es un tema que tenemos que pensar seriamente, a ver si alguien le quiere poner el cascabel al gato. Y yo creo, mi distinguido Waldo, que a pesar de que nos van a retar porque ya nos pasamos el tiempo, No hay problema. ya, lo dejamos hasta acá, porque este va a ser un tema que vamos a tener que seguir, por supuesto, conversando, para traer más miradas y más antecedentes a una decisión que como país tenemos que tomar, Aldo. Dos temas que me preocupan antes de terminar este espacio de razones de Estado, don Percival. Usted habló acerca del tema de la PGU, de los alcances de la PGU. Y la pregunta que se nos hace es por qué a los varones la PGU es a los 65 años y por qué si las damas tienen que jubilar a los 60 años, también la PGU tiene que darse a los 65 años. Creemos que hay una suerte de desbalance en términos de 5 años por el término de la pensión garantizada universal. Y lo otro que usted mencionó acerca de los funcionarios públicos, hoy en día el tema de los conocimientos está en absoluto detrimento, en absoluto desmerecimiento, porque una persona con educación básica incompleta en la administración pública está ganando 1.771.259 pesos. O sea, cero aporte la educación. Una locura. Una locura. Bueno, lo encontramos mañana, Aldo, si le parece bien. Y Sí, pues, si Dios así lo quiere, en otras razones de Estado. Muy bien, pues buenos días, don Percival. Gracias. Muy bien. Y nosotros hacemos una pausa aquí en Madero FM. Espérenos, no nos deje.